Podcast Charlando con Líderes, una producción de Investiga World, presentado por Agustín Lagunes. Hola, buen día. Bienvenidos al podcast Charlando con Líderes. Hoy nos encontramos muy contentos por tener una emisión más del podcast, un nuevo episodio. Y también nos encontramos muy contentos porque nos acompaña un profesor que ha trabajado mucho en el área de la ingeniería y de la gestión ambiental. Es profesor de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Antioquia. Fue rector del Politécnico Jaime Sasa Cadavid. También fue vicepresidente de operaciones, regalías y participaciones en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y ha tenido diversos cargos, pero además debo de presumir que además de todos esos cargos es un muy buen amigo de Medellín, Colombia. Entonces le vamos a dar la bienvenida al doctor John Fernando Escobar. Hola John Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Agustín, muchas gracias por invitarme, pues y bueno, esa especial deferencia de que somos amigos y lo corroboro y bueno, tú también un gran amigo mío y de Medellín y de Colombia, pues eso se agradece bastante. Gracias, amigo. No, pues la verdad es que cuando estuvimos por ahí la última vez en Medellín y estuvimos platicando, te platicábamos de este proyecto, ¿no? Del podcast Charlando con Líderes para tratar de hacer un pequeño homenaje a aquellas personas que han hecho mucho en cuanto a investigación, internacionalización, que han hecho mucho por la gestión. Entonces, desde aquella ocasión nos pusimos de acuerdo y dijimos, no, pues John Fernando tiene que estar en el podcast. Y se llegó el día, John Fernando. Muchas gracias y bueno, las veces que me invite, ver aquí estaré. Muchísimas gracias. Oye, Fernando, pues vamos a comenzar por el inicio. Cuéntame, ¿tú eres paisa? ¿Naciste en Medellín? ¿Dónde naciste? Sí, efectivamente, pues paisa de pura cepa, como decimos nosotros, somos nacidos en Medellín y criados toda la vida acá. He tenido ausencias breves por motivos de estudios en otros países, pero básicamente siempre ha sido mi vivienda, pues, y el terruño en el cual he desempeñado toda mi vida profesional y personal. Como dicen los colombianos, la tierrita, ¿no? La tierrita. No, qué bueno. Oye, entonces tú naces ahí y también haces lo que nosotros decimos en México, primaria, secundaria y bachillerato en Medellín. Sí, claro, yo nazco en alguno de los barrios, en un barrio pues, de clase media baja. Mis papás tienen pues una procedencia bastante humilde. El barrio donde nazco y me crío se llama Boyacá. Allí estudio en la escuela primaria 7 de agosto. Desde pequeño fui bastante nerd. Entonces completé mi primaria siendo el mejor estudiante de todos los quintos de primaria. Eran Oh, 5 años de primaria. Luego ingreso a un colegio técnico que me interesaba pues como empezar con la práctica empírica de algún conocimiento y estudié en el colegio Pascual Bravo y la especialidad mía era el dibujo técnico mecánico. Pero bueno, ya saben, en aquella época no existía el AutoCAD, entonces había que tener compás, dígrafo, escuadra, regla T. claro, claro. Era toda una parafernalia para pintar un objeto que hoy se hace en minutos con AutoCAD, o bueno, con la inteligencia artificial ya en segundos. Y posteriormente, al terminar la secundaria, uno siempre queda en ese dilema, pues uno viene de una familia humilde y tiene que tomar esa decisión si trabajo o estudio, ¿cierto? Porque las condiciones igual, pues mi papá y mi mamá tenían 6 hijos y no siempre es tan fácil criarlos pues en medio de la actividad que tenían ellos, muy buenos papás. Mi papá era conductor de camión, no poseedor de camión, conductor de camión. Bueno, entonces en determinados momentos podían haber angustias económicas. Ya con eso nosotros decido entrar a la Universidad Nacional a estudiar Ingeniería de Petróleos, bueno, y ya después carrera profesional, nuevamente Universidad Nacional, pero sede de Medellín. Y ya cuando me graduó de Petróleos, pues decido explorar otros campos del conocimiento como el medio ambiente. Oye, fíjate que eso te iba a preguntar. Yo sabía que tú eras muy aplicadito, como decimos aquí en México, que eras muy aplicadito y muy dedicado. Y primero, por el contexto en el cual tú mencionas de tu familia, la parte económica y demás,
¿cómo es que te nace esa idea de estudiar petróleos? Porque yo creo que es una de las decisiones más difíciles que tenemos cuando jóvenes, ¿no? Claro, sí, cuando uno va a tomar la carrera, pues digamos que lógicamente después de haber venido de ser dibujante técnico, podría haber agarrado para la ingeniería civil, la arquitectura, pero no me interesaban. Yo quería un trabajo que fuera de campo. Contemplé la ingeniería de minas, pero mi hermano ya estaba estudiando ingeniería de minas. Entonces dije, no, pues no voy a estudiar lo mismo, voy a coger algo que sea parecido y escoger la ingeniería de petróleos. Para aquella época las carreras tenían unos puntajes de acceso. Los puntajes de acceso más altos eran el de la ingeniería de petróleos y el de la ingeniería química. Bueno, logramos acceder, solamente recibían 20 personas por semestre. Y bueno, ya desarrollando la carrera me fui enamorando como de ese campo de conocimiento, el conocimiento de la geología. A mí siempre me ha interesado mucho la historia y la paleohistoria más y la geohistoria más. Entonces, fue como, digamos, no fue amor a primera vista, pero sí un amor que se desarrolló con el tiempo. Te fue ganando poco a poco. Claro, claro. Oye, John Fernando, a mí lo que me sorprende, honestamente, es que, bueno, a muchos chicos, porque, bueno, este podcast es sobre todo para chicos estudiantes, profesores que se inician en el ámbito de la investigación y demás, pero algo que me llamó mucho la atención de tu currículum es, y lo vamos a platicar ahora, es que tú tienes dos especialidades, dos maestrías y nada más te faltó hacer dos doctorados porque, porque ibas de a dos. A muchos nos cuesta hacer de a uno y algunos no terminan. Cuéntame, tú haces, vamos por las especialidades. Tú haces una especialidad primero en la Nacional de Colombia y después haces una especialidad en Francia, ¿no? Cuéntame de la primera. Sí, un poco digamos que la vida me fue llevando a eso. Inicialmente yo salgo de la carrera de Ingeniería de Petróleos y cuando nosotros nos graduamos, el petróleo estaba a $7 el barril. Entonces un ingeniero de petróleos ganaba menos que, si yo me hubiera ido de ingeniero de petróleos, ganaría menos que mi papá siendo conductor. O sea, ganaba muy Imagínate. poco, había muy Sí, poco sí. trabajo, no había inversión en petróleos. Por lo tanto, empiezo con una práctica que era los ingenieros de petróleos teníamos acceso al único computador que tenía la Universidad Nacional, que era un VAX con de estas pantallas que no tienen ni board, sino sencillamente es una pantalla de acceso con un teclado. Cuando entramos empezamos a trabajar en las monitorías, nosotros hacíamos monitorías para el manejo del VAX para otras carreras y de ahí me llegaron los primeros sistemas de información geográfica a Colombia, me invitaron a trabajar en un proyecto de Naciones Unidas y cooperación holandesa para el uso de los SIG en el estudio de los bosques de Colombia. Estando ahí en esa actividad me invitaron una corporación ambiental regional, me pidió que me fuera a trabajar con ellos a Urabá. Era una zona peligrosa, era una zona donde había guerra entre paramilitares y guerrilla, no era fácil, me fui, quería como tener esa experiencia ya de campo, por fin estaba tocando el campo, pero ya estaba en un área que era el área del medio ambiente. Eso me llevó a necesitar saber más, ¿cierto? El ingeniero de petróleo sabe mucho de Claro. matemáticas, cálculo, física, termodinámica, pero el medio ambiente era otro mundo por explorar. Me devolví a Medellín porque se estaba abriendo la primera especialización en gestión ambiental del país y tuve la oportunidad de estudiarla, tuve acceso a una beca, presentaron un examen y bueno, obtuve un buen puntaje y obtuve la beca. Y estando en esa especialización salió un programa con Francia que se llamaba LUR, América Latina Utilización Racional de la Energía, y ofertaron cupos para los mejores estudiantes de un posgrado en ambiental de una universidad pública. Solamente había uno. Y bueno, afortunadamente yo estaba entre los mejores estudiantes, me gané uno de Súper los bien. cupos. Y por eso fue que hice la segunda especialización. Una especialización estaba mezclada con la otra. Viajé a Francia, toda una experiencia, ya tener acceso a una segunda lengua, estuvo bastante bien, regresé a Colombia y me vinculé a trabajar con las universidades. Ya había mucha necesidad de desarrollar programas de ambiental en las universidades, no existían. Empecé con universidades privadas y algunas cátedras en universidades públicas,
Pero de allí, nuevamente, el destino le dicen a los especialistas en gestión ambiental si quería hacer magíster en ambiental y bueno, me presenté, terminé el máster. Y en uno de esos lapsos también, pues digamos que tuve algunas desavenencias con mi empleador de una universidad privada y de esas cosas que el día que uno está molesto dice me voy y presenté una aplicación a la Universidad Internacional de Andalucía y me aceptaron. Entonces hice a la maestría en la Universidad Internacional de Andalucía. Pero por eso es que me quedaron repetidas, pero el doctorado no, el doctorado ya sería un poquitico abusivo con el sistema educativo colombiano porque siempre he estudiado con beca. No, yo dije, cuando vi tu currículum, dije, bueno, ¿qué? ¿John Fernando colecciona posgrados así como estampitas o qué? No, no, pero mira que los posgrados, por ejemplo, las dos primeras especializaciones fueron en el área ambiental y Ujú. y las dos maestrías más en teoría y praxis del desarrollo sostenible, que son mundos, o sea, esos son Claro. mundos completos y todavía algunos conceptos de esos están en construcción. Oye, fíjate que bueno, para darle una idea a los chicos, ¿no tuviste problema con el francés cuando hiciste la especialidad? Sí, cuando nosotros, para aquellas épocas, el manejo de una segunda lengua era muy Ujú. básico, pues lo que se enseña en secundaria y en la universidad no se enseñaba una segunda lengua, ni se pedía como correquisito correquisito para graduarse. En la carrera de ingeniería de petróleo sí era muy habitual que los estudiantes estudiaran pues por su cuenta, pagando en institutos privados, que estudiaran inglés, porque toda la industria del petróleo se mueve en inglés. Digamos que yo tenía un inglés aceptable, un B2 aceptable, pero francés nada. O sea, francés había visto por allá unos semestres en la secundaria con un profesor que nos daba francés de libro, porque él tampoco lo hablaba. Sí, sí. Cuando llegamos tuvimos una jornada de inmersión de un Ah, mes, o perfecto. sea, nos enseñaban matemáticas, geografía, historia, geometría, con todo en inglés, era como la forma de práctica. Claro. Mediodía, y el otro mediodía íbamos a la oficina de la Cámara de Comercio, allá a desarrollar la conversación habitual. Entonces, con ese mes, al mes, digamos que no éramos francoparlantes muy Claro, buenos, claro, claro, pero claro. sí nos defendíamos y ya el resto de todo el trabajo fue en francés, todo el aprendizaje. Y hay una cosa particular, esa era una especialización, pero cuando uno rendía el informe final, casi que una tesis, para mí casi tan exigente como la tesis que hice de doctorado, te sientan 5 expertos con las máximas titulaciones de Francia en energía, porque eso era con énfasis en energía, y bueno, tú tenías que hablar en francés, Claro. parejito, sostenido. También, pues digamos que fue una situación, adopté el francés como mi segunda lengua y medio olvidé el inglés al principio. Al principio en la clase habíamos unos colombianos, brasileros, pero había un sudafricano. Y los sudafricanos hablan inglés y africanos. ¿Sabes? Él estaba totalmente, no se conectaba y yo le traducía. Y él me decía, pero tú hablas un muy buen inglés. Pero resulta que en esas traducciones la profesora en una ocasión dijo, Fernando, ne parle pas anglais avec John, y nos prohibió hablar inglés. Él empezó a aprender mejor el francés y yo empecé a olvidar el inglés. Bueno, lo bueno que no olvidaste el español. Claro, claro, imagínate que no hubiera aprendido el francés, hubiera olvidado el inglés y se me hubiera olvidado el español, pues sería hoy en día mudo. Serías mudo. Oye, oye, qué bien. No, es que sí son experiencias. Bueno, entonces tú haces dos especialidades, una en Colombia, otra en Francia, haces dos maestrías, una en Colombia, otra en España, y después decides estudiar el doctorado en la Universidad de Antioquia, ¿no? Sí, correcto. Estando en este mundo de los sistemas de información geográfica, fue el área en la que más me especialicé. Empecé a trabajar con universidades públicas y privadas generándoles programas. Entonces, los primeros programas en sistemas de información geográfica, geomática, que se diseñaron en Medellín, pues tuve la oportunidad de participar en los grupos de diseño y liderarlos
para la Universidad de Antioquia y la Universidad de San Buenaventura. Entonces, digamos que esa actividad también te va llevando a algo, y es que al vincularse en las universidades, pues ya se espera que las personas que se vinculen con las universidades tengan el grado de doctor. Tuvimos una oportunidad que era el organismo que maneja la financiación de la ciencia en Colombia, se llama Colciencias. Hoy en día MinCiencias, entonces Colciencias sacó una convocatoria para doctorados nacionales. Yo estaba en el límite, ¿cierto? O sea, yo estaba cerca de los 38 años y ya después de los 38 años no te financiaba. Claro. Bueno, decidí hacer un doctorado póstumo, me presenté y nuevamente gané la beca. Y ya me dediqué a trabajar este tema de la hidrogeología. Colombia no tiene hidrogeólogo, no tenemos formación en hidrogeología. Esa fue mi especialidad del doctorado. Y bueno, ya nuevamente se me facilitaba por una razón muy sencilla. El flujo en medios porosos es el mismo con el agua o que con el aceite o el petróleo, solamente que el petróleo tiene 3 fases, mientras que el agua era una sola. Entonces, bueno, digamos que conecté. Y posteriormente ese doctorado me lleva a volver al mundo de los petróleos, porque las aguas subterráneas, los acuíferos, son declarados determinante ambiental. Una de las industrias que más intercepta estos acuíferos es la industria de los hidrocarburos, y bueno, a raíz de eso me llamaron a participar en una comisión de expertos que conceptó sobre el fracking en Colombia. Súper bien. Oye, entonces, recapitulando, tú estudias pues en las mejores universidades públicas, porque la de Antioquia pues es la más importante del departamento de Antioquia, ¿no? Y la Correcto. nacional pues es la más grande del país, ¿no? Así es, primera y segunda en indicadores. Bueno, eso también depende del ranking que lo sigue. En Claro, claro, algunas claro. ocasiones están los Andes más arriba, pero digamos que con continuidad y en todos estos años han sido la nacional y la de Antioquia. Y tú ya comentaste que comenzaste tu vida laboral en instituciones educativas, pues, digamos, privadas, ¿no? Y que llegó el momento en el que dijiste, me voy. Yo tengo entendido que las principales instituciones, digamos, públicas en las que has trabajado ha sido, en este caso estás en la Universidad de Antioquia, también en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. ¿Esos son digamos, tus primeros y tus últimos empleos o cómo inició tu vida laboral en estas No, instituciones? efectivamente, como te decía, bueno, estando estudiando uno tiene que Claro, ayudarse con la claro. economía. Entonces, yo trabajaba de mesero, he trabajado en ventas de mostrador, en una cafetería. Después ya, digamos que empecé como monitor en el centro de cómputo, y después fui el coordinador de sistemas de un colegio. Y después ya empecé a trabajar con el programa de Naciones Unidas, con el PNUD, y posteriormente me fui a trabajar con la Corporación Ambiental. Con la Corporación Ambiental duré 3 años, mi vida se va parte como de a 3 años. Yo cada 3 años cambio por algún motivo. Me devolví a hacer los estudios, trabajé con una universidad privada 3 años. Después, al terminar el doctorado, la condonación, para condonar esta financiación, te piden como un requisito de condonación que te presentes a una universidad pública. Al cargo de planta docente en una universidad pública me Claro. presenté, y ya quedé en la de Antioquia. Pero la de Antioquia hace proyectos de extensión para también ayudar con la financiación. Salió un proyecto muy grande que era el Plan Departamental de Aguas, y por alguna extraña razón le tocó ser el gerente de ese proyecto, uno de los proyectos más grandes que ha tenido la universidad, a un ingeniero de petróleos, a pesar de que tenemos la carrera de ingeniería sanitaria. Entonces fui el gerente durante 3 años, y ya cansado de esa labor como administrativa y semipública, unos amigos del Politécnico me dijeron, presentate a la rectoría, que vos tenés pues como esa vinculación entre lo académico y lo administrativo. Me Claro. presenté al Politécnico, estuve rector 3 años y después volví ya a la de Antioquia. Oye, Y bueno, estuve 3 años y nuevamente me fui para una comisión administrativa. El último trabajo, efectivamente, pues exceptuando el actual, fue en la vicepresidencia de operaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. sí, fíjate que antes de preguntarte sobre ese tema, tu vida ha sido muy interesante porque es la vida de muchos de los que nos escuchan. Cuando uno proviene desde abajo, ¿no? Desde no tener nada y pues con dedicación, trabajo,
y pues sobre todo también teniendo la disciplina para estudiar, pues uno va creciendo poco a poco, ¿no? Y entonces eso ayuda mucho y eso es lo que nosotros recomendamos a los estudiantes. Mientras ellos tengan dedicación, responsabilidad y buscar pues estos apoyos que decimos que somos hijos del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque afortunadamente el sistema tiene estos incentivos económicos para que uno siga trabajando, ¿no? Claro, Entonces, la recomendación para los chicos es eso, que luego dicen, es que no tengo dinero para estudiar, pues hay que buscar la manera, como tú bien dices, claro, de ayudarse. mesero, de Mm. lo que sea, pero seguir creciendo. Porque imagínate que, ¿quién diría que te veía de mesero hace algunos años y después rector de una universidad, ¿no? Claro, claro, he regresado, yo servía mesas en un restaurante los fines de semana, cuando eran puentes, pues cuando hay un lunes festivo, entonces hay más flujo de turistas, íbamos hasta ese restaurante a trabajar y bueno, ya he vuelto y los señores, los dueños del restaurante todavía están allí y llaman a todos los meseros y les dicen, vea, vea, él era mesero como usted y ahora es un vicepresidente de una agencia nacional. Entonces, Sí, digamos que eso también es motivador, porque también hay que tener en cuenta que hay otra decisión que tomas cuando tienes un título y te decides a la vida profesional. claro, Decidirse por ser profesor no es tan simple, ¿cierto? En mi caso, que soy ingeniero de petróleos, o en el caso de los que son ingenieros de sistemas, porque el mercado laboral ofrece unos salarios muy altos. Y si tú claro, te quedas de profesor, sabes que vas a ganar menos. A uno le cuenta a la gente o le preguntan, ¿vos qué sos? Ah, ingeniero de petróleo, qué interesante. ¿Y en sí, qué sí, trabajas? No, soy profesor y hacen una cara uy, como, ay, pobrecito, ¿cierto? Porque sabemos que son menores los salarios, hay algunas claro. veces cuando hay dificultad, cuando el Estado tiene dificultades de dinero, pues es la clase profesional que primero se aporrea, pero sabemos que, o sea, es lo que me gusta, o sea, enseñar es lo que me gusta. No, y es una actividad muy bonita y muy loable. Yo creo que el estar con los estudiantes día a día, pues también te vuelve a dar energías, ¿no? Para Claro, seguir trabajando. Entonces, sí, sí. Sacrifica uno una cosa por otra, pero yo creo que dentro de lo que cabe estamos bien, ¿no? así es. Oye, don Fernando, y la siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo llegas a ser vicepresidente de operaciones, regalías y participaciones en la Agencia Nacional de Hidrocarburos? Sí, ahí podemos decir que hay cierta pugnacidad entre lo que es el sistema productivo, sobre todo extractivo, con el conocimiento académico, ¿cierto? Porque consideramos que allí hay cierta esquilmación de la naturaleza, pueden haber daños ambientales, pasivos ambientales que nunca fueron compensados, pero precisamente fue la hidrogeología. El gobierno nacional, pues las reservas de Colombia dan para 7 años solamente al nivel de explotación y exportación que tenemos actualmente, ya se rebajaron, pero resulta que el gobierno tiene digamos, hay un tesoro enterrado en Colombia. Ese tesoro enterrado es una formación que se llama la formación La Luna, que es una roca generadora donde sabemos que hay hidrocarburos y gas, mucho gas. Eso nos daría sostenibilidad para aproximadamente 30 años sin ningún problema y nos permitiría abordar y financiar la transición. Pero acceder a estos recursos necesita una técnica que se denomina genéricamente fracking. Y mencionar el Mm. fracking es como mencionar el diablo, o sea, eso tiene todos los daños, todos los Sí, males. sí, sí, sí. Yo estaba en un congreso en Argentina exponiendo pues temas de lo que había desarrollado en la práctica de la hidrogeología y las investigaciones en hidrogeología y recibí una llamada, una videollamada de una persona muy joven y esta persona me dice, bueno, yo soy el viceministro de Minas y lo quiero invitar a que participe en una comisión de expertos para que conceptúe sobre el fracking. Y yo, bueno, le aclaré que más o menos mi percepción o posición frente al tema. Él me dijo, no, es que no queremos que usted nos dé un sí o un no, ni que apruebe lo que nosotros hacemos. Solamente estudien y díganos cuáles son los posibles efectos. Me vinculé a esa comisión era dirigida por un experto, la persona que fundó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que se llama Armando Zamora,
Y empecé a trabajar e investigar más en el tema y bueno, tengo que decirlo con cierta vergüenza. Esa predisposición que tenía contra la técnica, digamos que riñe con la verdad científica, ¿cierto? Porque uno recibe un bombardeo que eso produce cáncer, que produce Claro. terremotos, que se acaba con el agua, pero resulta que haciendo un comparativo, por ejemplo, en Colombia, nosotros producimos 750.000 barriles de petróleo, pero producimos 18 millones de barriles de agua con ese petróleo. O necesitamos 18 millones de barriles. Quiere decir que por cada 20 barriles de agua obtenemos uno de petróleo. Con el fracking se podría obtener con un barril de agua 6 barriles de petróleo. O sea, cambia la Uf, ecuación, ¿cierto? sí, claro, Pero, claro. pero, pero desafortunadamente, digamos que yo me había dejado como contaminar Sí, y sí. bueno, se me olvidó la termodinámica, se me olvidó el balance de masa, las leyes de la termodinámica. Ya profundizando encontramos realmente como cuáles podían ser los posibles efectos. Sacamos un, un buen informe, pero yo caí en esa comisión por ser, según digamos, el listado de expertos en Colombia, yo soy el único ingeniero de petróleos e hidrogeólogo que tiene el país. Entonces, por eso me invitaron, Ah, digamos mira. que caí por casualidad, caí gracias a los estudios que tenía. Y posteriormente volví a la universidad, pues nunca me alejé de la universidad para dar el concepto de experto, no se tiene que salir uno de la universidad. Y después Armando Zamora lo nombraron presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y me convocó, me llamó la atención. Nosotros pues habíamos desarrollado un trabajo de colegas, pero digamos que no se había desarrollado la amistad porque él trabajaba en Inglaterra, yo aquí en Medellín, nos encontrábamos en las comisiones de campo y nuevamente partíamos cobijas, Ujú. pero tengo entendido que mi trabajo le pareció interesante y mi capacidad de trabajo y de análisis. Ella me invitó a la vicepresidencia y a los 2 meses de estar en la vicepresidencia, Armando salió de vacaciones y me dijo, usted queda presidente encargado. Yo dije, pues bueno, ahora no sé si es una invitación a una emboscada, pero bueno. Entonces, bueno, no, entiendo que el trabajo que se hizo fue buen trabajo. No, qué bueno. Pero fíjate que algo que hemos mencionado aquí en el podcast y ahora tú lo confirmas, es que eso de que uno sea multidisciplinario, que no estés nada más en tu propia disciplina, te da una visión más amplia del mundo, de las cosas y te da otras oportunidades de trabajo, como es tu caso, ¿no? Sí, claro, eso, y de hecho, por ejemplo, en la práctica profesional tuvimos oportunidades de participar en la expedición de varias leyes de la República para una mejor gestión de las emisiones atmosféricas, para disminuir indicadores frente a calentamiento global, mejor gestión del agua. Entonces, digamos que precisamente tener ese espectro amplio me permitió interacciones pues, de mayor calado. Hay un tema interesante, por ejemplo, en lo que tiene que ver con emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros recibimos cooperación de México, porque Ujú. México tiene una normatividad al respecto para la industria de los hidrocarburos. Pero cuando fueron a implementar la norma se dieron cuenta que no tenían expertos, no tienen gente que haga las mediciones, no tienen gente que pueda establecer el programa de reducción de fugas, no tienen personas que sepan manejar imágenes de satélite para monitorear metano atmosférico. Entonces, digamos, tienen la norma, pero no tenían el método. Nosotros desarrollamos la norma y desarrollamos el método, entonces después el Banco Mundial nos decía, venga, qué interesante que Colombia se vuelva como un caso a mostrar en Asia, África y América, Claro. porque ustedes desarrollaron las dos cosas conjuntas. No, súper bien. Oye, John Fernando, y entrando en el aspecto de investigación que le interesa mucho al auditorio, tú mencionaste hace un rato, estaba en una conferencia en Argentina cuando me llamaron. Tú has dado muchas conferencias, has escrito artículos, capítulos de libro y demás, has estado en muchos eventos. Eh, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo llegas después de toda esa experiencia en investigación, ¿no? Porque, bueno, entiendo que tu área de expertise, pues son varias, ¿no? Porque estudiaste ambiental, hidrocarburos, petróleo, etc., tienes muchas áreas. Pero mi pregunta es, ¿cómo llegas a convertirte en evaluador de proyectos, ¿no? De proyectos de investigación para financiamiento, porque entiendo que no solamente lo eres en Colombia, sino en diversos países, ¿no? Sí, sí, ese digamos que también evento de la casualidad. Cuando uno va a estos seminarios internacionales,
habitualmente, además de dar tu ponencia, además de presentar tus puntos de vista y observar los de otros, pues se van haciendo lazos y redes. Y a partir de esos lazos y redes eh, van llegando invitaciones para evaluar proyectos de entes que están solicitando como un par internacional que verifique campos del conocimiento muy estrechos. Yo hice mi pasantía doctoral en Argentina y esa tal vez fue una de las primeras invitaciones que recibí. Regresando me invitó CONICET a que capacitara investigadores en temas que tienen que ver con sistemas de información geográfica. Si yo me defino por tres especialidades, diría geomática, hidrogeología y transición energética. Esa fue la primera, o sea, doctorado ahí mismo capacitar porque se evidenció cuando hice la pasantía que los niveles de formación de nosotros eran mucho más avanzados en el uso de la geomática para resolución de casos asociados a la hidrogeología. Y bueno, ya después he recibido invitaciones en otros países, constantemente estoy evaluando eh, artículos de revistas americanas que tienen que ver con gestión ambiental, con hidrogeología, porque son campos estrechos, ¿cierto? O sea, Sí, la sí. geomática, que tiene muchos campos de acción, el modelamiento y estudio de los recursos del subsuelo es muy estrechito. Entonces, los expertos, pues al ser poco, nos toca un poquitico ayudar en otros contextos. Por ejemplo, en una de las revistas que evaluó para una revista americana, una de las cosas más que me llama mucho la atención es en los artículos, yo creo que el 90% de los artículos que evalué eran de la China y de la India. Entonces, una producción inmensa, entonces uno dice, no, pues a qué horas van a conseguir evaluadores para toda esa cantidad de artículos. Claro. Pero se sabe que los hay. Me imagino que cuando nosotros mandamos artículos, habrá un evaluador en la India o en la China que está leyendo mi artículo. Sí, sí, porque como investigador, además de que te toca escribir artículos, te toca ser evaluador de artículos en revistas, evaluador de proyectos, ¿no? Y en ocasiones, no sé si te ha tocado, pero eres hasta evaluador de la apertura de posgrados, cuando, Claro, ¿no? Entonces, eh, en eh, parte, en parte ese trabajo de evaluador, pues que lo hago con bastante gusto, también motivo a las personas de máximo nivel que lo hagan. Muchas veces hay un estudiante de doctorado que lo único que le falta es que un evaluador lea su tesis claro. o le falta publicar el artículo y no hay evaluadores para publicar ese artículo porque la verdad es que es desgastante y es un trabajo que no es remunerado. Hoy en Sí. día, digamos que una de las ventajas de ser evaluador es que todo eso se te abona, digamos, dentro de las plataformas de investigaciones. Entonces uno va subiendo H también siendo evaluador. Sí, oye, y un rol muy interesante que tenemos nosotros como profesores e investigadores, a mí me gusta mucho, es ser directores de tesis, sobre todo de posgrado, pero además jurados en exámenes de grado, porque luego te toca, por ejemplo, que ir a España, me imagino que tú, en tu caso a lo mejor hasta Francia, España, Colombia, me ha tocado ir a exámenes de doctorado a la nacional, entonces, como que es una parte muy bonita, ¿no? Claro, claro, y tener también ese contacto con esos otros modos de aprendizaje, ¿cierto? O sea, uno Claro, se pone a ver, inclusive en el contexto hispano, si uno va a México, Argentina, ve que cada universidad es distinta, ¿cierto? Y sí. cada estudiante es distinto. Sí, sí, sí. Se enriquece la vida de uno con estas actividades. Oye, yo, Fernando, pues tú ya tienes muchos años en investigación, trabajas estas tres principales áreas. Una de las preguntas que siempre hago es, ¿cuándo crees tú que despega tu carrera como investigador? Porque comenzamos haciendo nuestro primer escrito sufriendo y que nos digan que no en las revistas y de repente ya como que agarras como caballo de hacienda, ¿no? Yo creo que cuando hice ese primer trabajo de Naciones Unidas, porque precisamente a mí me piden que participe en este proyecto porque sabía manejar sistemas, pero no sistemas de información geográfica. De hecho, nadie sabía en Colombia. Empezar a conocer el entrenamiento que nos dan los holandeses digamos, nos lleva por un camino muy interesante que es
los conocimientos teóricos y las hipótesis, llevarlos a una prueba a través de una virtualización del medio natural. Era como todo en una sola, como todo en una sola frase. Y la persona que dirigía este proyecto, que era el profesor Valle, se me olvida el nombre en este instante, un investigador bastante aplicado, o sea, siempre trabajando la estadística, las mediciones de campo, incentivando esa capacidad de las personas que trabajan con él para investigar, para ser metódicos, para ser exigentes con su investigación, ¿cierto? Cuando uno está desarrollando una investigación, uno muchas veces establece un modelo y se enamora del modelo. Y muchas Claro. veces, como el modelo no reproduce el mundo, entonces queremos cambiar el mundo para que se acomode al modelo. Entonces, Sí, no, ese camino era, no, ese modelo que usted desarrolla tiene que leer el mundo y tiene que tratar de anticipar las decisiones técnicas que tomamos frente a los impactos que tendrá en ese mundo, y eso digamos que ahí despegó. Y ya lo otro, pues me fui yendo solo, en la geomática estábamos muy solos en Colombia, en la ujú, hidrogeología peor, y ya después de que junté esos dos mundos, digamos que me tocaba un poquitico ir abriendo trocha. Abrir trocha es un dicho claro, colombiano de que claro. vamos por el monte y no hay camino, y hay que ir buscando y creando caminos. Sí, eso es importante y eso es algo que te admiramos porque te ha tocado, como decimos nosotros en México, ir abriendo brecha, ¿no? Ir abriendo camino, haciendo camino. Como decía la canción, se hace camino al andar. Así es. Entonces, la verdad es que es muy interesante. Oye, John, con tu experiencia y tú que has estado en Francia, España, Colombia, México, desde luego, ¿cómo nos ves a Colombia y México comparado con estos países como Francia, España y demás? No, México es un referente. Pues, de hecho, tuve la oportunidad de estar en México estudiando algunos temas que estaban asociados con aditivos que se le colocan a la gasolina para disminuir las emisiones. Y bueno, invitado por una empresa que desarrolla esto de México y distribuye sus productos en América. Ellos, siendo yo rector del Politécnico, estaban buscando quién le hiciera pruebas científicas a este aditivo y a ver si efectivamente sí se disminuían las emisiones. Y por alguna extraña razón fueron a todas las universidades y todas les dijeron que no. Y en el Claro. Politécnico le dijeron: "Vea, el rector del Politécnico es ingeniero de petróleos, hablemos con él". Y yo, claro, hicimos las pruebas y efectivamente hay muy buenos resultados. Entonces uno ve el liderazgo. Conocer México fue impactante, no lo conocía, pero conocerlo en este tema, nos reunimos con el órgano, las agencias de investigación, las agencias de hidrocarburos, las agencias de comercio. Uno ve un enorme avance y veía también cómo se desarrolla un país que era mucho más vivo de lo que yo, pues mucho más vivaz de lo que yo creía. Pues algunas veces, tal vez como ustedes con Colombia, tenemos una visión de ese país a través de un velo. Entonces Claro. uno decía, no, que es peligroso, que es difícil, que pueden ser un poco chauvinistas. Y no, todo lo contrario, muy amigable, es un país hermoso. Me impactó mucho este gran ferrocarril que va cargado de cocos y aguacates. Yo decía, pero esa máquina nunca termina, largo y va pasando. Entonces uno decía, bueno, la enorme productividad que tiene. Entonces digamos que México es líder, pero mirándolo en comparación con estos países, uno podría decir que desafortunadamente también hay esas diferencias, por ejemplo, en clases sociales, Claro. el que accede a la educación o no accede a la educación, sí se educa y se gradúa, el acceso al mercado laboral. Y bueno, México es el país latinoamericano petrolero por excelencia, entonces también, digamos que en eso no nos falta ser un poquitico como los europeos. Los europeos sacan una norma y la cumplen, Claro. así no les guste, pero la cumplen. Sí, sí, sí. Nosotros sacamos la norma y bueno, ahí les Y le damos la vuelta. vamos calentando mientras que nos preparamos para cumplirlo. Claro. No, sí tienes toda la razón. Oye, don Fernando, para ir cerrando, siempre nosotros le pedimos a los invitados, pues que den algunos consejos a los profesores, a los estudiantes que se inician en investigación. Y tú eres un caso y un ejemplo,
porque pues vienes desde abajo, entonces tú sabes todo lo que se ha subido desde abajo hasta cosechar las mieles, ¿no? ¿Qué consejo les darías a los estudiantes que nos están viendo y a los profesores que quieren iniciar en investigación? Bueno, lo primero es que el tema que se escoja tiene que ser, que no solamente genere interés, sino que genere pasión y cariño, ¿cierto? Porque eso es como casarse. Es como casarse y pues, afortunadamente en el matrimonio, a veces, de vez en cuando usted discutirá con la esposa tiene sus posiciones y usted puede enderezar el camino para mantener esa relación. En la investigación no, ¿cierto? En la investigación usted muchas veces está tentado a dejar, a abandonar ese camino. Digo, por aquí no es, estoy muy solo, o sencillamente no obtengo resultados. Entonces, primero, que les genere interés y que les genere pasión. Lo otro, la que ya lo adelantaba ahora, es autocrítica constante, ¿cierto? No podemos pensar que lo que nosotros producimos es la solución final o la única solución. O sea, es una de tantas posibilidades y estar sometiendo ese camino de avances a la autocrítica, a la contrastación. En eso es muy importante en la contrastación, que sería el tercer consejo, estar publicando y estar participando en seminarios. Muchas veces, y eso no solamente es para uno ir a que le den palo gratis, ¿cierto? O sea, va uno y dice, "Ah, esto está malo", porque un evaluador sencillamente te va a cobrar o se va a demorar. En estos seminarios, además de esa contrastación proactiva, vas a poder armar comunidad. Y lo otro es que te vas a dar a conocer. Cuando usted sale al primer seminario, le empieza a sonar, bueno, digamos que no son, el sonar el WhatsApp. O sea, la gente no te hace la llamada internacional, sino que por WhatsApp van a empezar se conectan constantemente, uno recibe eh, pues mensajes de una persona en otro país, dice, profesor, leí su artículo sobre tal, yo qué sé, yo estoy en Yakarta y estoy muy solo, nadie sabe de eso, usted como, entonces claro, uno le puede aportar información, le puede aportar otros artículos, le puede orientar, puede leer un borrador de artículo para que lo mejore. Entonces, eso es importante, contrastar. Entonces, esos serán como los tres consejos: que les genere pasión, no enamorarse, no pensar que somos los únicos que estamos dando una solución, y contrastar lo que se hace. Sí, fíjate que bien interesante y tienes toda la razón porque te tienes que enamorar de lo que haces porque le dedicas muchas horas y son muchos desvelos y, ¿no? Entonces, si realmente te gusta, pues vas a estar ahí al pie del cañón. Si lo haces nada más como, bueno, por dinero diríamos que no, porque ya dijimos que no deja tanto dinero, pero, pero si lo haces porque te lo exige a lo mejor la institución donde trabajas y demás, a lo mejor en lugar de que te enamores le agarras odio. Entonces, tienes toda la razón. Así es. Enamorarse, ¿no? Lo otro, tienes mucha razón en el asunto de la apertura, porque pues uno no tiene la verdad absoluta y también en esta área en la que estamos y a la velocidad en la que estamos sobre todo, porque si tú recuerdas, las cosas cambiaban antes cada 40, 50 años y ahora dicen que los cambios se están dando cada 5, 10 años, ¿no? Así es. Entonces uno debe de tener la apertura y como profesor, pero sobre todo como investigador, uno tiene que tener la capacidad de aprender a desaprender. Lo que ya no te Así es. sirve, déjalo y toma lo nuevo, ¿no? Sí, claro, porque también para los profesores, pues hay otro consejo. Nosotros tenemos que tratar de evolucionar tan rápido como el medio y tan rápido como los estudiantes. Claro. Hace poco, dando mis clases, les pregunté a los muchachos, ¿ustedes para presentar los trabajos utilizan ChatGPT? No, pues, nosotros no lo utilizamos. Entonces yo les dije, bueno, mucho cuidado, porque si el prompt, si cuando construyen su código pregunta, lo hacen mal o no son muy precisos, les puede dar errores. Por ejemplo, Claro. si piden referencias, ChatGPT las inventa. Lo Sí, malo sí, es que sí. las inventa con seguridad y elegancia. Entonces Sí, sí, ustedes sí. presentan esos trabajos y uno recorre las referencias y se da cuenta que son falsas. No, Sí, entonces, y se da cuenta que hay problemas y va diciendo un estudiante, es que sí, casi todas son falsas. Ya no, pues que no lo usan, lo usan todos los días, claro. sí, sí, Entonces, sí. eso le resolvió un problema a los estudiantes, que es redactar, porque redacta bien, pero les va haciendo abandonar esa precisión en lo que se está aprendiendo. Entonces, por eso yo casi que incentivo a mis estudiantes, les digo, úselo, pero úselo bien.
Claro, úselo bien porque yo voy a registrar cuáles son los errores. Entonces, a ellos les genera mucho estrés escribir la redacción de los párrafos, la gramática. Eso se puede hacer, claro, es como cuando teníamos Google. Antes nosotros íbamos a una biblioteca a hacer fila para tener acceso a uno de los pocos ejemplares que habían de un libro. Hoy en día ya con Google ya no perdemos tiempo en eso. Lo mismo pasará con la inteligencia artificial. Entonces, un poquitico, también los docentes tenemos que tener eso en cuenta, que la inteligencia artificial ya está por ahí, que hay que aprender a usarla proactivamente, pero que de todas maneras eso no nos quita ni la obligación de enseñar, ni al estudiante la responsabilidad de aprender. claro, solamente cambia el rol del profesor, ¿no? Así es. Leía un artículo la semana pasada que ya se está gestando y muy pronto ya va a estar el logo para que se tenga que indicar todo lo que has generado con inteligencia artificial, se le ponga el logo para que las personas que lo leen o lo ven sepan que fue generado con inteligencia artificial. Y eso a Así mí es, me parece bastante bien, ¿no? claro. Oye, don Fernando, pues para ir cerrando y no quitarte tanto tiempo, yo te conozco muy bien desde hace muchos años. Yo sé que tú eres muy dinámico, tienes mucha apertura, eres el colombiano que le dices vamos a hacer este proyecto y dice de una para las que sea, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que sigue? Porque ahorita te veo como muy tranquilito, tienes un periodo ahí muy corto en el que estás muy tranquilito dando tus clases en la Universidad de Antioquia, pero tú lo dijiste, cada 3 años te mueves. No sé qué tiempo te falte para que comiences a hacer otra cosa. Sí, sí, digamos que hay tentaciones, hay tentaciones. Y una de las tentaciones tiene exactamente ese periodo, 3 años. Una de las posibilidades ya me lo habían propuesto algunos compañeros de la universidad, que me lance a la rectoría de la universidad. Me interesa, yo pienso que hay forma de aportar, yo pienso que hay forma de construir, pero también digamos que está esa dualidad, porque es que la administración pública tiene también esas dificultades. Es que tú no estás, tienes que dedicarle el 90 de tu tiempo a la administración. Sí, claro. Y yo siempre he tenido como esa percepción, como tú dices, yo trato de ser dinámico y que me rinda el tiempo y ver los resultados, y para eso trabajo mucho, pero yo clasifico esa capacidad y esa pertinencia del trabajo en los que trabajan mucho, los que medio trabajan, los que trabajan poco y los que se reúnen. Y un rector tiene 12 reuniones al día, uno no tiene tiempo de trabajar, es una cosa, Sí, es sí, una sí, cosa sí. terrible. Entonces, como ya conocí ese mundo, tal vez eso me interesa, pero eso es de pronto lo que uno dice, pero es que pues volver a ese tema también obviamente lo debo consultar con mi esposa. Ella, pues digamos Claro, que no disfrutó tanto el tiempo que fui rector o vicepresidente. claro. Y el otro es que hay una propuesta también muy interesante para estudiar los efectos del cambio climático sobre áreas costeras, haciendo una contrastación de 3 países. Entonces esa me interesa, pues digamos que Claro, ahí es claro, claro. hacer lo que uno le gusta, como le gusta, donde le gusta, o hacer de pronto lo que no le gusta tanto porque le toca. Entonces, digamos que esos son los dos de corto plazo. O sea, estos de aquí a enero ya debo saber cuál de los dos caminos tomé, pensando en ya ir cerrando mi vida productiva, porque bueno, ya se acerca mi época de jubilación y en el instante que yo me jubile, me voy a parar de la silla y le voy a ceder el puesto a un profesor nuevo, ¿cierto? No me quedaría Claro. ahí calentando la silla. No, qué bueno. Pues mira, tienes mucho que pensar en los siguientes meses, tienes dos caminos, tienes que elegir uno. La verdad es que son diametralmente opuestos, ¿no? Yo considero de manera muy particular que si fueras rector serías muy buen rector, ya lo hiciste la ocasión pasada. Si te dedicas a la investigación vas a hacer un muy buen trabajo, pero finalmente, pues el tiempo lo dirá, ¿no? Lo platicarás ahí con tu esposa Sí, sí. y, Sí, y el tiempo de 2 meses ya sabremos. Pero no, me gusta vivir la vida así acelerado, entonces yo sé, digamos que en 2 meses ya se tomará la decisión. sí, sí, sí. No, pero la verdad es que yo sé que donde te desempeñes lo vas a hacer bien, tienes la apertura y tienes el trabajo, el tesón.
Entonces, lo vas a hacer bien. Yo creo que vamos a estar platicando dentro de unos meses y vamos a estar viendo la entrevista. Vamos a decir, ¿qué camino eligió John Fernando? En el próximo capítulo, En el próximo la capítulo, próxima temporada. ándale, como las series que están ahora muy de moda, Claro ¿no? que sí. La No, temporada John Fernando, 2024, quién sabe qué sorpresas traerá. sí, ya no sabemos qué viene, porque como mencionábamos de los tiempos tan cortos, también hay estudios que dicen que ahora las pandemias van a ser, antes eran cada 40, 50 años y que ahora van a ser cada 5 o 10 años, ¿te imaginas? Sí, es muy Entonces, posible, muy posible, pero entonces, ojalá que no, porque yo pienso que en la vida universitaria las interacciones personales son requeridas. Los medios virtuales nos ayudaron mucho, claro, pero de alguna forma aislaron al sujeto y eso, sí, pues no solamente tuvo implicaciones académicas, sino mentales. sí, psicológicas y demás. Mm, Hay estudios que demuestran que los principales problemas de regreso a clase fueron problemas psicológicos, ¿no? claro, así Sí, es. sí. Entonces, Y ahora, uno nota que el estudiante en las mesas de la cafetería, en las mesas de estudio, realmente está realizando esa labor de contrastación con sus compañeros. Es como ujú, los niños que nacieron durante la pandemia eran muy introvertidos. sí. Empiezan a abrirse cuando ya termina la pandemia y entran al jardín infantil, ya empiezan a desarrollar más el lenguaje, la capacidad de juego, la capacidad de relacionarse. Entonces, ojalá que no, pero pues, si toca, pues entonces tendremos los medios virtuales para tratar de avanzar. Sí, sí, tratar de superarlo como se hizo la ocasión pasada. Ya de menos somos la generación de las pandemias, entonces ya tenemos un poquito más de experiencia, ¿no? Así es. Oye, Fernando, pues muchísimas gracias. Me dio mucho gusto tenerte aquí en el podcast. La verdad es que, como mencioné, desde que estuvimos platicando en Medellín, teníamos ganas de que participaras. La primera idea era hacerlo presencial, pero todo esto lleva una planeación y demás, y ya no se pudo hacer en el periodo que yo estuve en Medellín. Pero la verdad es que súper bien. Ya te conocimos un poco más. Según yo te conozco y había muchas cosas que no sabía de ti. Y me imagino que los del auditorio más, ¿no? Sí. John Fernando, para cerrar, si quieres comentarle algo a nuestro auditorio. No, pues a todos, primero, gracias por darme este espacio, por ver el podcast. Si en algún momento piensan que algo de lo comentado puede ser interesante para ustedes, no duden en comunicarse, pues Agustín tiene a través de los medios de comunicación alternos que tiene el programa, pues pueden comunicarse conmigo, totalmente autorizado pues a publicar mi correo electrónico para que me Muchas escriban gracias. si así lo requieren. Y bueno, una invitación también a que Colombia pues tiene los brazos abiertos para todo el mundo y ojalá algún día puedan conocer el país e interactuar con sus personas. No, y sobre todo, Medellín, yo siempre digo, John Fernando, que yo estoy gratamente sorprendido con Medellín, después de toda esa situación que vivió allá por los años 80 y los 90, y después de 20 años de comenzar a superar el problema, volverse la ciudad más innovadora del mundo, es muy segura. Yo veo, por ejemplo, la Comuna 13 y el antes y el después, y es diametralmente opuesto. O sea, la verdad es que tienen que conocer Medellín. Yo soy un embajador de Medellín para que vayan a conocer y demás. Pero no, la verdad es que Medellín muy bonito, muy cambiado, pero sobre todo su gente, muy, muy amable. Los paisas son muy amables, ¿no? Sí, hace poco sacaron un listado una de estas empresas de turismo, el listado de los barrios más cool del mundo y quedó Ujú. de primero el barrio Laureles, cerca de donde tú te quedas. Quedó de Claro, primero, eso claro. es un orgullo que el barrio más cool del mundo está en Medellín y bueno, es un Sí, sí, barrio que sí. tú conoces Sí, claro, bastante claro. bien. Sí, sí, zona de restaurantes y todo Ujú. demás. Muy, muy bonito. Pues, John Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apertura. Te deseamos suerte. Piensa bien qué vas a hacer. Ya estaremos platicando. Y pues bueno, seguiremos en comunicación. ¿De acuerdo? Claro que sí, Agustín, pues hasta la próxima y muchas gracias por la invitación. Un abrazo a nuestro auditorio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta Hasta luego. luego. Los esperamos en nuestro próximo episodio y no olvides suscribirte.